de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:41, vamos inmediatamente al panel de conversación. Saludamos a la militante de Comunes, arquitecta de profesión, Valentina Saavedra. Bienvenida, Valentina, muchas gracias por estar acá esta mañana. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y saludar también a Pauline Cantor. ¿Cómo estás, Pauline? Bienvenida. Muy bien, muy buenos días. Aquí estamos muy bien. Bueno, quería partir con el plebiscito, ¿eh? Más temprano dábamos cuenta de una encuesta donde hay todavía gente que no sabe que hay que ir a votar el domingo de la próxima semana. Hay gente que no sabe quiénes son los candidatos de su región. Hay otros que no saben muy bien para qué hay que ir a votar. Y la cosa no mejora en la medida que las campañas están muy construidas en torno a temas que no tienen nada que ver, como la delincuencia, el gobierno, y bueno, y con episodios como el de Natalia Piergentili, que me imagino que ella misma hará un mea culpa en el sentido de que borró la promoción que había hecho, donde ponía a Rojas Vade con Jaime Guzmán, haciendo una mezcla que además nunca se entendió mucho. Bueno, en fin, así estamos, y estamos a 10 días de la elección. Y más encima estamos hablando no de cualquier elección, sino de la elección donde se supone que vamos a escribir la Constitución. Bueno, ¿qué les parece lo que está ocurriendo, Valentina? Sí, bueno, te escucho un poquito bajito, pero respecto como al debate constitucional, a ver, yo creo que lo que está sucediendo, perdona, pero como que escucho, no sé si a Paulín le está pasando lo mismo. Sí, estamos lo mismo, es que parece que hay un audio que se escucha desde atrás. Ya, vamos a ver si lo podemos solucionar. Ahí sí. Te escuchamos mejor a ti. Sí. Ahí sí, Valentina, a ver, vamos. Sí, vale, perfecto. Bueno, del debate constitucional, a ver, yo lo que creo que, a ver, lo que está pasando yo creo que está muy reflejado, se está reflejando mucho, yo creo que la situación en la que se encuentra como el debate político en general, creo que no es algo como en particular de esta elección o quizás como de el tema de debate que sería como la nueva constitución, sino que yo creo que es un reflejo de la situación de la política, en donde creo que se ha tendido a banalizar con muchas intenciones de polarizar muchos debates, restándole muchas veces como el contenido de las ideas en la discusión política en sí, o sea, más que debatir con las ideas del otro, y que yo por lo menos no pongo en duda de que más allá de las diferencias que podamos tener entre los distintos sectores políticos, hay una intención, una idea detrás del por qué estamos haciendo lo que hacemos y por lo tanto como una intención de pensar mejor. Cada uno tendrá una idea distinta quizás de cómo se logra eso o qué sería una sociedad mejor, pero creo que lo que estamos como en un proceso largo en que a la política se le ha como restado mucho esa parte, ¿no? Como en la discusión de las ideas, la discusión de las propuestas, la discusión de las posiciones políticas en las que estamos, que me parece que incluso se ha intentado como mostrar de que existen posiciones que no son legítimas o como
por provenir de quien proviene, en vez de discutir en ese sentido. Y yo creo que lo que está pasando en el debate constitucional es muy reflejo de eso. Creo que, o sea, no en el debate constitucional, el debate de las elecciones para el Consejo, yo creo que se está reflejando mucho eso. Creo que hay mucha discusión sobre, bueno, banalizar ciertas cuestiones o tratar de, comillas, vetar. No digo que es un veto directo, pero sí como vetar posiciones a partir de más un ataque personal que, por ejemplo, un debate de, bueno, cómo se confrontan ideas y cómo se convence a la población de que la idea de un candidato o el otro es mejor. Y yo creo que eso, bueno, no está pasando solo en Chile, es una cuestión como más general de esta polarización que está entre las posiciones políticas y que creo yo que le quita contenido y le quita sentido a la política en sí. Polín, estás en silencio. Ahí, ahora Sí. A ver, yo creo que uno acá podría decir en términos como coloquiales que estas campañas y esta elección no prendió. Yo creo Ujú. que definitivamente cuando uno ve dónde están las preocupaciones y la cabeza de los chilenos, claramente están en otros temas. El tema constitucional que se tomó la agenda todo el año pasado, yo creo que dejó a las personas cansadas, confundidas, eh, y de alguna manera como diciendo, no queremos saber, porque hoy día nuestras preocupaciones, y yo creo que, y así lo dicen, digamos, todas las encuestas, lo dice lo que vivimos todos los días, es el tema de seguridad, es la gran preocupación, y eso es lo que yo creo que tiene, por un lado, tomada la agenda, y por otro lado, el tema económico, el tema del empleo, de cómo vamos a crecer, cómo vamos a volver, ¿cierto?, a generar empleos, inversión, porque eso al final es lo que trae todos los beneficios, digamos, asociados que permite ir mejorando, ¿cierto?, la calidad de vida de todas las personas. Entonces, yo creo que uno ve qué había pasado con otras elecciones y acá tú recorres distintas comunas de la región metropolitana y ves poco ambiente electoral, ves Poco poco, para ser generosos, Polín. Yo a rato uno no ve nada, digamos. uno no ve nada. Por Sí, eso estoy sí, diciendo, porque uno ve un sí, par de palomas, por exactamente. último, para hacer el tema en las plazas, algunas palomas, pero no tiene nada en las esquinas, en las elecciones pasadas de los constituyentes, donde tú veías que eran decenas de candidatos peleándose un lugar, entregando volantes, buscando cómo llegar. Y sobre todo cuando tú conversas con las personas. Sí, eso es mucho más impactante que cuando tú vas a cualquier lugar, la gente incluso te pregunta qué elecciones, por quién tengo que votar, cuáles son los candidatos. Pero yo creo que eso va asociado a que efectivamente ese tema no es un tema prioritario, por muy necesario que sea, y sobre todo cuando uno lo analiza, porque ves que hoy día la política está en un callejón sin salida. Si hoy día nosotros tenemos un problema estructural con respecto a nuestro sistema político que permite que finalmente quien llega al gobierno finalmente no logra gobernar, sea de cualquier lado el gobierno por esta excesiva fragmentación. Eh, y por otro lado, vemos con urgencia la necesidad de una modernización del Estado. Así estamos en el siglo XXI con inteligencia artificial, con nuevas tecnologías, y vemos que es un aparato con una burocracia en muchas áreas que no resuelve en forma ágil y rápida los problemas de las personas, así como lo hacen eh, algunos en el sector privado. Entonces estamos quedándonos muy atrás en modernización del Estado, que es la base para que el Estado pueda brindar un servicio de calidad en todos los servicios que da. Entonces creo que eso es lo que nos ha pasado y es preocupante ver qué es lo que va a pasar el próximo domingo. Como dices tú, estamos a 10 días. La gente también sabe, que también ahí vamos a ver qué pasa, que por muy obligatorio que sea el voto, que al final tampoco hay ninguna multa. Entonces, por mucho que esté escrita en la ley,
esa multa a las personas, yo creo que a la gran mayoría que no fueron la otra vez, tampoco les llegó. Entonces vamos a ver si eso va a ser una motivación o no para que la gente vaya a votar o no. Sí. Entonces, es complejo. Y una última cosa, Ujú. Patricio, que tú ves que la comisión de expertos ha estado trabajando y tampoco ha sido un tema, salvo a nivel de la élite académica y política, es un tema que tampoco ha permeado hacia abajo. Entonces tú sales a hacer una encuesta y a preguntar en la calle qué es lo que están debatiendo y las personas tampoco están muy involucradas ni tampoco, y te dicen, a mí hoy día eso no me importa, yo lo que quiero es poder caminar tranquilo de mi casa a mi trabajo y de vuelta. Ayúdeme a entender algo, vale, Polín, porque yo no lo entiendo. ¿Cómo fue que pasamos en un año de tener tanto interés por el tema constitucional a tener tan poco? Sí, entre medio ha pasado poquito tiempo, Valentina. Estás en silencio. Sí. Sí, perdona. Em, a ver, yo igual tengo un matiz con lo que ¿Sí? dice Paulín. O sea, estoy de acuerdo con que la elección no está aprendiendo, que no hay ambiente electoral, que creo que no solamente en comparación como con el proceso constitucional recién pasado, sino también como en general con las elecciones. Pero yo no estoy no sería tan drástica en decir de que tiene que ver por el tema. Yo creo que tiene que ver más con una situación política más general, porque a pesar de que existen temas que sí pueden generar quizás más interés o más interés visible, como por ejemplo lo que está instalándose mucho a través de la prensa, como el tema de la seguridad o temas de ese estilo, no vemos una sociedad activa relacionada a esos debates, manifestándose, proponiendo, o sea, si uno lo compara, por ejemplo, con una realidad de hace 5 años atrás, en donde si había una votación en el Congreso, habían organizaciones apelando a que se votara de una u otra forma, habían movilizaciones, habían ciudadanía activa, y me parece que si bien existe mucha presencia a través de los medios Ujú. de temas y que bueno, que las encuestas muchas veces reflejan, yo no estoy diciendo que no sean temas de interés, sino que estoy planteando de que esta ciudadanía activa tampoco está muy presente en aquellos temas que parecieran sí más de interés. Entonces, creo que no solamente tiene relación con el interés, sino que también tiene relación un poco con el sentido que se le está viendo a la política en general, como de poder afectar o no la realidad. Yo creo que tiene que ver mucho con que llevamos un proceso no tan largo, pero sí como intenso, desde el 2019 o quizá un poquito antes, en donde hubo como una alta efervescencia, como una expresión de malestar, pero creo que no se ha logrado vehiculizar ese malestar o las soluciones de ese malestar de manera de que hagan sentido. Y no creo que eso sea solo medidas concretas, súper cotidianas, sino que también tiene que ver con cuestiones quizás más estructurales, como por ejemplo la Constitución, pero que Mm. luego de un proceso fallido, yo creo que también hay una cosa como de repliegue una sociedad que, bueno, el organizarse como sociedad civil es mucho desgaste, es mucha energía, no hay gente profesional dedicada a eso como en la política profesional, y por lo tanto lo único que te mueve son convicciones, esperanzas, que evidentemente cuando esas cosas no avanzan, bueno, se te van rompiendo esas esperanzas, se te va agotando, y yo creo que también hay un repliegue de desconfianza, de falta como de apoyo también hacia lo que pueden producir o no las instituciones en la vida en general. Y yo creo que también, bueno, esto creo que hay algo de reflejo o como de efecto que se produce en el proceso constitucional pasado. O sea, creo que evidentemente hay un problema como que la misma convención generó, pero también creo que hubo una forma de abordaje del debate desde los medios y desde quienes estaban por el rechazo desde el día cero, de no en la discusión del por qué nos podría servir una nueva constitución, del por qué se estaba como canalizando el malestar o la solución del malestar que se había expresado desde la sociedad
a través del cambio constitucional, sino que se empezó a tratar de traducir como que, bueno, esto era solo como un gasto de energía, un gasto de recursos, y bueno, y centrándose en todos los errores que produce la misma convención, y por lo tanto, tampoco, si uno lo mira para atrás, tampoco en ese momento el debate en sí, en los medios, en general, no estaba 100% centrado en los contenidos que se estaban discutiendo en la convención, sino como en todo lo que podría farandulizarse de la convención. Y por lo tanto creo que en esto, y ahí yo vuelvo un poco a lo que había dicho en mi primera palabra, creo que también esto del el centrarse en las formas de banalización para poder generar estas polaridades, me parece que le hace un daño a la política, y el daño a la política no es que le daña a los políticos, sino que daña la relación de la sociedad con la política. Y creo que eso es lo que está muy fracturado en este momento y se refleja en el ambiente o en el no ambiente electoral que estamos teniendo ahora. Sí, Patricio. sí, Polín, sí, adelante. Sí, me gustaría nomás agregar algo, porque yo tengo una visión un poco distinta. Yo creo que lo que ha pasado es que también es que acá dejó de primar la visión de las élites políticas, entendido en su más amplio sentido, en el fondo todos aquellos actores que participan en sus distintos ámbitos del quehacer político, y cómo ellos estaban de alguna manera moviendo a la ciudadanía. Y después del plebiscito, yo creo que lo que pasa es que empieza a primar el sentir de la ciudadanía en su más amplio sentido, y es la ciudadanía la que al final no está conectada con lo que está discutiendo de alguna manera esa élite. Esa ciudadanía lo que está en el día a día, está en la sobrevivencia. Y hoy día el tema de la seguridad, el tema de la migración irregular, el tema del empleo, son temas que son tan relevantes en el día a día de cada persona, que eso al final es lo que te preocupa, es lo que te toma la cabeza, y es lo que donde tú esperas, ¿cierto?, que el gobierno, que el Estado te dé una solución. Lo mismo otro tema que así, y acá hay dos otros grandes temas que tienen que ver con el tema de la educación y el tema de la salud. Sí, la salud mental. Yo creo que hoy día ese es un tema que sí a las personas la tienen sumamente preocupada, porque en cada familia yo creo que hay un miembro que está con algún problema de salud mental, y eso realmente te desequilibra, Sí. en el fondo te afecta en todo tu quehacer, porque es una preocupación permanente de cómo lo sacas adelante, qué apoyos puedes tener. Si nos vamos al tema de la educación, el tema de la deserción, el tema que tenemos hoy día del problema de la lectoescritura, que es algo tan básico, y que tenemos cientos de niños que hoy día que están muy atrasados en todo ese proceso, es una preocupación concreta. Entonces, hoy día en eso están los focos, ahí es donde las personas están pidiendo soluciones, y este otro tema es como que te hablaran de Marte, así de grande y de conceptual. Yo creo que lo ve la gente, y por eso que hay tan poco interés. Es como que cuando tuvo algo, ya, tú dices, esto ya pasó, estuvo en los medios, pero estuvo en los medios porque, y con esto cierro, porque la misma élite de la política, de todos los sectores, de todos los gremios, lograron mantenerlo muy arriba. Pero finalmente, cuando vas escarbando al fondo, ves que son las acciones. Ya, quería dejarles dos comentarios antes de ir a la pausa para que hagamos una última ronda sobre el tema luego de volver. Para someter dos ideas a su consideración, vale, Polín, para que le den una vuelta por mientras. Primero, Francisco Covarrubias, que como ustedes saben es un columnista, panelista, vinculado a la derecha, en una crítica que le hacía al Partido Republicano, porque uno de sus candidatos había dicho que no quería que se cambiara la constitución vigente, dice textual: nunca en la historia el sector ha tenido los vientos más favorables para hacer una constitución. ¿Ya? Quería en primer lugar preguntarles por eso, ¿no? Esta idea de que el viento constitucional está soplando muy a favor de la derecha en este momento, de las derechas, si ustedes prefieren. Y lo segundo, una crítica que es más transversal, porque en nombre de este acuerdo de los partidos políticos con representación parlamentaria, hay un sector de la ciudadanía que se ha hecho la idea de que es
un proceso encapsulado, ¿no? Un proceso de las cúpulas, de las dirigencias. Es como si la ciudadanía estuviera afuera. Yo sé que puede ser un poco injusta la apreciación, pero bueno, tiene que ver también con esta distancia que en general tienen los ciudadanos de la política, por ejemplo, del Parlamento, y que podría verse reflejada en la percepción que existe respecto a este proceso, ¿no? Bueno, les quiero preguntar sobre esas dos cosas, pero vamos a una pausa primero y a la vuelta les doy la palabra. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Ven a celebrar el Día Internacional del Jazz junto al Ensamble por la Paz. Con más de 10 músicos en escena y un repertorio que viaja desde el Latin Jazz, la bossa nova, composiciones inéditas y obras chilenas, el Ensamble por la Paz, orquesta residente del Conservatorio de Santiago, presentará un concierto para celebrar el jazz como herramienta de diálogo, unidad y paz, donde destacan la improvisación y la creación colectiva. Recuerda, este jueves 27 de abril a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles a través de Passline y en www.conservatoriodesantiago.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Claro que sí, son las 9:04. Continuamos en Radio Análisis en este día jueves 27 de abril del año 2023. Recordar que estamos con la periodista, ex ministra del Deporte, integrante de Horizontal y militante de Ópoli, Polín Cantor, y también con la arquitecta académica del Instituto de Vivienda de nuestra universidad, expresidenta de la FECH y militante de Comunes, Valentina Saavedra. Bueno, había dejado dos cosas planteadas antes de la pausa, Pauline, Valentina, recapitulando primero esto de que sería una circunstancia constitucional muy favorable a la derecha, y segundo, que habría una percepción de un proceso encapsulado, ¿no? Sin la ciudadanía más allá de estas convocatorias formales que se están haciendo. Valentina. Sí, a ver, yo creo que efectivamente el escenario político general en este momento en Chile está favoreciendo a la derecha, o sea, ya sea como en términos como, yo diría, el niveles de aprobación, y yo creo que también, sobre todo, como la perspectiva desde donde se está abordando la crisis de seguridad que está existiendo en el país.
creo que es muy desde donde lo propone la derecha abordarlo, y por lo tanto creo que ha habido como una capacidad de, no control, pero sí de posicionar su agenda de manera bien agresiva. Y en ese sentido, claro, yo creo que el debate constitucional no es una cosa como que ocurre aislada de lo que está pasando en la política en Chile, sino que en una situación, en un momento en específico. Y en ese sentido, yo creo que lo que está ocurriendo en paralelo, y creo que están conectadas las dos cosas que tú mencionabas, Ujú. que yo creo que los sectores progresistas, los sectores más de la izquierda, ya sea social o política, se han visto un poco más distanciados del proceso, a propósito de esto de que, bueno, parece más un proceso más encapsulado, parece un proceso más como sostenido por esta idea de una comisión de expertos, como que, en donde además todos sabemos que los expertos, como que hay expertos hay para todo, o sea, como que un experto no es neutral, o sea, Ujú. las posiciones también tienen expertos que defienden sus propias posiciones y etcétera. Entonces yo creo que también hay una cosa como complementaria que a mí me parece que tiene que ser una alerta también para los sectores de izquierda de volver a tomarse también este proceso, y es que ya estamos en una situación política en donde la agenda se la está tomando la derecha, y al mismo tiempo los sectores progresistas creo que han tenido como que una posición menos agresiva, una incorporación menos agresiva a este proceso constitucional, debido a que yo creo, y yo también me siento reflejada en eso, o sea, como de sentir de que este es un proceso que se ha ido encerrando, que tiene poca participación de la ciudadanía, que sigue reglas muy similares a las del Congreso, y por lo tanto como que se reproducen las desconfianzas que existen en ese tipo de instituciones. Sin embargo, creo que también hay que aquí ser pragmático, y bueno, la realidad es lo que es, y también el proceso que se había realizado anteriormente no tuvo éxito, y por lo tanto el que está hoy en día también es un poco reflejo de lo que está la política hoy en día en Ujú. Chile. Sí. Creo que eso también es un llamado a que, bueno, más allá de que nos guste o no nos guste el proceso, creo que hay que meterse con todo nomás, porque esto va a definir, digamos, las reglas bases del país, en términos legislativos, claramente, como de aquí quizás hasta cuándo sea la próxima vez que podamos hacer un cambio constitucional. Ujú. Polín. A ver, yo creo que acá seguimos como atrapados en el pasado. Yo creo que tenemos que dejar de hablar como de izquierda, de derecha, de progresismo o no, si los vientos son más favorables para uno o para otro. Yo creo acá lo relevante de este proceso y lo que nos permite es generar cierto de todos este nuevo marco institucional que sea del siglo XXI. Yo creo que acá tenemos que, de alguna manera, porque hay cosas en que tú ya, esas ideologías, digamos, cuando tú te quedas apegado a las ideologías muy, digamos, muy arraigadas en un lado o en otro, finalmente no miran hacia dónde está avanzando la globalidad del mundo. Así tú antes podías pensar en un tema de estados, del estatismo versus el, pongámoslo, privatismo de los privados. Hoy día tú tienes que funcionar en alianzas público-privadas. Es parte de cómo tienen que funcionar, digamos, las sociedades. Hoy día las personas buscan la libertad de elegir qué prefieren, si prefieren una cosa o prefieren otra. Mm. Es parte porque hoy día la tecnología misma es la forma en que funciona. Piensa tú que hoy día con tu celular estás todo el tiempo eligiendo si eliges una cosa o eliges otra, porque lo tienes al alcance de la mano. Entonces, yo creo que más que si los vientos son favorables para un lado o para el otro, yo creo que los vientos hoy día están favorables para poder construir un marco que de verdad nos permita eh, pensar en el mundo en el que estamos viviendo y de qué nos tenemos que hacer cargo. Así yo creo que lo que ha estado pasando, y por eso yo lo reitero mucho, con el tema de la inteligencia artificial es una revolución que va más adelante que nosotros. Entonces creo que hay muchos temas que tú hoy día lo tienes que abordar pensando en cómo es
la sociedad, cómo es el ciudadano, de que ya casi más bien el siglo XXII incluso. Entonces creo que tenemos que romper por un lado ese eje, y lo otro que yo creo que la Constitución también es un documento, ¿cierto?, que es muy técnico. Entonces yo creo que lo que nos pasó la vez pasada es que de alguna manera el convertirlo en esta cosa como esta fiesta ciudadana finalmente no nos condujo a nada. Y yo creo que el trabajo de los expertos, evidentemente cada uno tiene su visión, pero el que ese grupo pueda dialogar, pueda buscar acuerdos, es el que nos tiene que llevar y nos permite a que esto tenga un sustento que sea viable, porque yo creo que cuando tú vuelves a una cosa tan técnica, volver a abrirlo, al final, ¿qué es lo que pasa? Es que todos quieren meter algo. Es como la piñata, y la Constitución no puede ser una piñata. En una piñata tú encuentras de todo, y todos Sí. quedan contentos porque algo cae. Ahora, dicho lo dicho, Pauline, y yo sé que tú no lo dijiste, ¿ah? Pero hay ciertos debates que son insoslayables, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es el rol del Estado en la sociedad? ¿Cuál es la relación entre lo público y lo privado? Y todas esas cuestiones que son centrales para la organización de un país se resuelven en el ámbito constitucional, ¿no? O sea, y es Ser inevitable, necesaria. y es inevitable pasar por ahí, digo. No, en eso estamos así. Yo creo que Chile sí necesita una nueva constitución, y creo que sobre todo porque los tiempos han avanzado, porque los contextos han cambiado, y necesitamos darle ese marco, como bien dices tú, la definición de nuestra sala de máquinas, de todo el marco institucional, para que el país y las personas se puedan desarrollar de la mejor manera. Mm. Bueno, entiendo, Pauline, que te tienes que ir en algún momento. No sé si te puedes quedar algunos minutos más, pero tú nos avisas nomás y con toda confianza. ¿Ah? Ya, me quedan como 2 minutos. Yo creo que una pregunta más tuya, algo voy a tener que volar porque tengo que estar a las 9:30, lamentablemente, esta vez en otra. Ya, entonces mira, cambiemos de tema, Valentina, luego retomamos contigo, pero sí quería preguntarte tu apreciación sobre lo que está ocurriendo en la frontera norte, esta situación de este grupo de migrantes que están ahí varados, digo en sentido figurado, ¿no? Sin poder pasar a Perú, en una suerte de limbo que se vuelve una situación humanitaria dramática. El Mercurio hoy día muestra a una mujer con un bebé en brazos, ¿no? Y uno se pregunta qué importa dónde nació, porque esta persona tiene que estar ahí en esas circunstancias. Se dice que la mayoría de ellos son venezolanos sin documentos, pero independientemente de la situación, bueno, el tipo de debate migratorio que se está dando, ¿no? O el desentendimiento de los estados o de los países cuando esta cuestión sí tiene insoslayablemente una dimensión humanitaria también. Tu apreciación al respecto, Pauline, y luego, por supuesto, te liberamos para que vayas a tu reunión. Ay, yo creo que el tema migratorio es uno de los temas más complejos que hoy día vive la humanidad, porque no es algo que solo nos afecta a nosotros. Vemos, ¿cierto?, lo que ha pasado, ¿cierto?, a raíz de la guerra de Ucrania con Rusia, lo que pasó en Siria. Es un tema dramático. Son personas, son vidas humanas, y como dices tú, ¿qué importa dónde nació? Tú no puedes dejar a una persona viviendo en esas condiciones. Pero al mismo tiempo, tú tienes que buscar cómo te haces cargo. Entonces, es difícil cuando tus interlocutores, ¿cierto?, los otros países, Ujú. como puede ser Venezuela, o en este caso incluso con Perú, que tampoco estaba dispuesta a que algunos retornaran a Perú. Es complejo, porque efectivamente yo no tengo la respuesta, pero ¿qué es lo que haces? Entonces, yo creo que uno de nuestros desafíos, hoy día mayores desafíos, es cómo tú logras tener, por un lado, ese control fronterizo. Yo creo que hoy día este es un problema que ya nos superó. Yo creo que necesitamos mucho apoyo de las Fuerzas Armadas para poder controlar nuestras fronteras. Y yo creo que con toda la migración irregular, tú tienes que tener políticas acá hoy día que sean muy claras, muy sólidas, muy contundentes, como por ejemplo lo que propuso el mismo fiscal nacional con respecto a la prisión preventiva si tú no cuentas con los documentos correspondientes, porque tú necesitas tener medidas que al final sean disuasivas, porque así lamentablemente funciona el ser humano. Cuando tú tienes susto que te puede pasar algo, tú vas a decir, bueno, esto mejor yo no lo hago.
es lo que nos pasa, y con esto quiero también terminar esta reflexión, con el tema de la evasión. En Chile la evasión del transporte público es feroz, creo que ya hemos llegado casi al 50%. Y eso es porque al final no hay ningún costo. Tú vas a Europa y no te atreves a evadir, porque la multa que tienes es tan grande que nadie se atreve a evadir y nadie te pide nunca tu ticket, pero cuando te lo piden y si no lo tienes, son las penas del infierno. No, y además la gente te Entonces, mira y muy acá, feo. como Sí. finalmente no hay, estás muteado, no hay ningún castigo asociado, bueno, es más fácil no pagar nomás, y total no pasa nada. Entonces, a eso es lo que voy, que tú necesitas a veces medidas que son duras, pero al final son disuasivas para que tú puedas poner fin a esa conducta. Y en este caso, es toda esta migración irregular que estamos también teniendo como país. Bueno, vamos a liberar a Pauline Cantor. No es que haya estado cautiva en este programa, ¿no? Digo, para que vaya a su compromiso. Gracias, Pauline, que estés bien. Ya, muchas gracias, y ese es un tema es enorme, así que podríamos ahí Sí. cualquier otra vez seguir conversando. Bueno, de todas maneras, Ya, bueno, muchas gracias. Valentina, esta es una cuestión compleja de Chao, suyo, chao. ¿no? No se puede analizar bajo una sola variable, ¿no? ¿Cuál es tu mirada respecto a esta situación? A ver, yo creo que la cuestión migratoria en general, a mí me parece que falta, bueno, quizás ahí concuerdo con algunas de las cuestiones que decía Colín, que decía como una modernización del Estado, porque yo creo que también aquí hay un efecto relacionado a la administración, la institucionalidad, en cómo se procesa también este tipo de temas. Tanto como de ingreso como cuando quieren regresar, ¿no? O sea, evidentemente cuando lo que está pasando con Perú está mucho más relacionado a, bueno, una relación internacional, o sea, se ponen, digamos, como allá pusieron estado de emergencia, ponen, digamos, militares en la frontera y eso evidentemente genera como una especie de ahogo de capacidad en Chile, cuando la verdad es que si una persona quiere regresar a su país, debiese poder hacerlo. Y, o sea, por derecho, digamos, por una cuestión de derechos humanos. Y por lo tanto creo que ahí primero hay una cuestión de diálogo internacional que se tiene que establecer y que creo que no solamente se tiene que establecer con Perú, yo creo que la crisis migratoria es una cuestión que se ve bastante concentrada en el tema de Venezuela hoy en día Ujú. en Latinoamérica, pero podemos observarlo en los distintos países a propósito de otro tipo de crisis. O sea, en Europa están habiendo las mismas crisis respecto a la migración africana y a la migración ucraniana. O sea, tenemos también ese tipo de realidades en otros lugares y por lo tanto tiene que haber de alguna manera, así como en su momento hubo discusiones grandes a nivel global sobre derechos humanos, creo que también hoy tenemos que comprender que la migración es parte de la globalización o sea, de este mundo global, globalizado, y por lo tanto tiene que haber también alguna forma de generar pactos internacionales, pactos regionales que permitan descomprimir también esa responsabilidad que al final lo ve cada gobierno como si fuera una responsabilidad nacional y es, digamos, una causa que es internacional. Y luego yo creo, y lo que mencionaba respecto como a la modernización del Estado, yo creo que también tiene que ver con que hay que ser capaces de distinguir entre quienes ingresan al país y por lo tanto el trato que se les entrega. Yo creo Mm. que es muy nocivo yo creo que es un problema, un efecto que tiene la incapacidad de la institucionalidad de procesar este tipo de distinciones, que ya sea la prensa o los sectores más reaccionarios o más anti-inmigración, que empiezan a relacionar la migración con algo negativo per se. Ujú. Y no es real eso, o sea, la migración es parte de una generación de relaciones multiculturales, es parte de un intercambio de saberes, de formas de producción, creo que hay un enriquecimiento de las sociedades también con la migración y eso nadie se atreve a plantearlo tan públicamente porque está súper instalado que la migración es un problema. Pero la migración no es un problema, lo que es un problema se genera cuando hay una migración que
no se logra administrar, no se logra distinguir. Entonces, claro, bueno, entran un grupo de, bueno, y lo que ha pasado, ¿no? Como de crimen organizado y que, bueno, vienen de otro país y por lo tanto, bueno, el problema de la migración produjo esto. Y no es eso, porque la verdad que también crimen organizado también tenemos en Chile. Y que, claro, cuando salen las noticias no dice, bueno, la banda de narcotraficantes chilenos, sino que dice banda de narcotraficantes nomás, ¿no? Se preocupan de distinguir la nacionalidad cuando no es chilena. Pero yo creo que ahí hay una cuestión más como de fondo, que tiene que ver con los mecanismos que se tienen para regularizar, digamos, a quienes sí quieren estar regularizados, que sí tienen esa posibilidad, otorgarle refugio a quienes vienen en busca de refugio, y por lo tanto también aquellos que no vienen ni en busca de refugio, ni en busca de oportunidad, ni digamos, ni busca como, o sea, de otra realidad, con todos sus papeles en regla. Bueno, a ese sector hay que concentrarse y, bueno, tomar las medidas que se tengan que tomar en torno a evitar como la expansión de una delincuencia como a nivel regional. Por eso creo que es una cuestión bien compleja y no se trata solo de, bueno, qué hacemos con el punto de la frontera, que bueno, que igual se está haciendo, pero creo que eso es una cuestión que, bueno, pende para la prensa, pero creo que el problema más grueso, digamos, se resuelve con políticas públicas mucho más como que complejicen la capacidad del Estado. Sí, ¿cómo ves el modo, Valentina, a ti también que te ha tocado vivir afuera, por ejemplo, en Europa, por lo tanto tienes un parámetro no solamente a través de la lectura, sino de la vida cotidiana de comparación con lo que ocurre acá? ¿Cómo ves que en general en Chile se está procesando el tema migratorio? Porque tú hacías algunos alcances que son interesantes. Aquí nosotros también hemos criticado sin tapar el sol con el dedo de que hay un componente del agravamiento de la seguridad pública que tiene que ver con crimen organizado en el que participan extranjeros que no tienen documentos o que ingresan de manera irregular al país, pero al mismo tiempo hay que decir con mucha energía, ¿no?, que esos grupos no son para nada representativos y son muy minoritarios en comparación con la comunidad extranjera residente. Pero en la política se tienden a homologar estas cosas, ¿no? Y por eso ha habido que precisar el criterio Valencia. El Parlamento está avanzando una ley que ha sido unánimemente cuestionada por los organismos internacionales, que tipifica como delito la migración irregular y así sucesivamente. Bueno, en Europa el tema es real. También en cierto momento había expresiones del terrorismo vinculadas con migrantes. Hay barrios que se transforman en guetos de migrantes, como hay en Bruselas, en París, en Barcelona y otros. Bueno, si es que pudiéramos sacar alguna lección de allá o algún parámetro para comparar con lo que pasa acá, ¿qué es lo que se podría decir? Entendiendo obviamente que son realidades diferentes. Sí, efectivamente son realidades diferentes, pero yo creo que una de las cuestiones que a mí por lo menos me parece que en Chile está bastante al debe es la capacidad como de recepción, de identificar que hay cierta migración que viene en búsqueda como de ayuda. Yo creo que en general en Chile, yo no conozco la realidad de los otros países latinoamericanos, pero en general en Chile hay una idea de que el migrante o viene como a mejorar el país, o mejor que se vaya. Y la verdad es que por eso creo que tiene que ver con una relación regional, de que cuando un país está en crisis, eso también tiene un efecto en nuestro país. Y por lo tanto también la capacidad de acoger a familias que están en busca de ayuda, de refugio, que básicamente es, eso también debiese considerarse en nuestra legislación y en nuestra capacidad institucional. Y yo creo que esta división de están los migrantes que vienen a producir o los que vienen a delinquir. Y hay un sector que requiere un primer procesamiento de ayuda, de acogida. Y luego seguramente al poder establecerse van a ser parte de este sector más productivo y que, bueno, que se van a establecer y que se van a incorporar a las dinámicas sociales. Pero creo que las políticas públicas, la institucionalidad en Chile es muy débil en esta parte, como que no estamos preparados. Y yo creo que eso, por ejemplo, que yo diría que un aprendizaje de lo que pasa en la experiencia europea,
es que hay una reacción muy rápida ante la situación en que un país entra en crisis y el resto se pone a disposición de la acogida de refugiados como primera instancia. No significa que están ahí solo como acogiendo, pero sí hay una serie de instituciones, ya sea del tercer sector, o sea, ONG, fundaciones, etcétera, apoyadas por los organismos públicos, así como organismos públicos directamente, que se dedican a la incorporación paulatina de este sector de la población migrante para incorporarla al sistema. Y yo creo que en Chile pasa mucho de, llegan, bueno, véansela. Y o sea, por ejemplo, pasó mucho cuando hubo una migración importante de Haití, que la barrera idiomática fue súper expresiva de eso. No había ninguna capacidad, o sea, la posibilidad de conversar con los funcionarios. O sea, bueno, tenemos casos como de arrestos policiales injustificados y, o sea, la institución no estaba preparada para eso. Yo creo que uno puede decir, bueno, uno no se lo esperaba, pero la verdad es que desde los 90 que Chile está recibiendo olas migratorias importantes del resto de Latinoamérica y aún no ha modernizado la institucionalidad para poder hacerse cargo de este rol que, bueno, pasa que hoy Chile, en relación a otros países latinoamericanos, pareciera estar mejor posicionado económicamente, más estable, política y económicamente, y por lo tanto le está tocando jugar ese rol. Y hay que pensar que quizás en 10 años más nos va a tocar a nosotros quizás migrar a otros países de Latinoamérica. Y esa como colaboración internacional creo que es súper importante a la hora de pensar como esta política internacional a nivel regional. Sí, bueno, hay quienes, y obviamente es una causa, ¿no? Atribuyen de manera muy protagónica a la situación venezolana, el flujo migratorio que estamos teniendo en este momento, pero aun cuando en Venezuela las condiciones sean mejores para que las personas no abandonen el país, los flujos migratorios van a continuar, ¿no? O sea, esta es la época de la humanidad donde más personas migran y eso no va a cambiar. Eso, es parte, sí. Estamos en un sistema mundial globalizado, o sea, y además yo creo que, claro, creo que como que hay que hacer memoria. En los 90 recibimos una ola migratoria importante de Perú. Hoy ver peruanos en Chile ya es como, bueno, como que son chilenos más, o sea, ¿no? Como luego recibimos una ola migratoria importante de Europa, o sea, cuando España estaba en crisis, llegaron un montón de españoles también a Chile, que yo creo que recibieron menos rechazo, precisamente porque tenemos esta mirada súper colonial de que venga gente de Europa a Chile es algo positivo, independiente de la situación en la que lleguen. Luego tuvimos una migración importante de Haití, ahora estamos teniendo una migración importante de Venezuela. Entonces, no es algo que está pasando ahora de hace 2 años atrás. O sea, llevamos décadas en este proceso paulatino de movimientos migratorios grandes, solo que van cambiando quizás las concentraciones nacionales que se mueven, pero más allá de dónde provengan, el país tiene que estar preparado para este tipo de movimientos, y yo creo que no solamente este país, por eso yo insisto en que esto tiene que tener una mirada más regional. Valentina Saavedra, muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias a ti. Son las 9:29, vamos a ir un breve alto y a la vuelta es a Claudio Medrano con ustedes.